Señoras y señores, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Entrevistas con Grandes Personalidades. Hoy, viernes 8 de agosto del año 2025, estamos muy contentos de tener, pues, a una gran personalidad, como siempre los jueves y viernes tenemos a grandes personalidades. Y bueno, pues hoy nos acompaña una persona que en lo particular soy su fan desde que la veía en televisión y bueno, hasta ahorita se me dio la oportunidad de poderla tener en el programa, poder entrevistarla y quiero agradecerle infinitamente la oportunidad que me da de estar esta noche, porque también sé que es una persona ocupada y bueno, la tenemos esta noche, ya estamos un poquito retrasados, pero bueno, sin más ni más, tenemos esta noche a una gran personalidad y ella es, pues yo creo que ya muchos la conocen y se van a acordar de ella en este momento. Les quiero presentar a Suheidi Vélez, que se encuentra esta noche. Mi querida Suheidi, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, mi yo, muy bien, gracias, muchísimas gracias. Ay, aquí ya sabes, con el calor en el puerto de Veracruz y bueno, ya sabes, con los detallitos, ¿no? Que me hicieron entrar un poquito más tarde, pero te agradezco, al contrario, te agradezco mucho la presentación, la invitación y para mí también pues es un orgullo que te acuerdas de mí, digo, después de tantos años dentro del mundo de la televisión cuando inicié y que me des la oportunidad de platicar aquí con tu público. No, muchísimas gracias. De verdad que me siento muy honrado de que estés esta noche aquí en Entrevistas con Grandes Personalidades. Y bueno, tú eres una de ellas, por eso estás aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a iniciar. Mi querida Suheidi, tú eres una persona que marcó prácticamente una época, porque quiero decirte que siempre llegaba de la escuela y quería ver pasarela, porque me gustaba mucho la dinámica, y te lo digo en serio ahorita que estamos al aire, me gustaba mucho ver el programa, el formato que estaban manejando. Bueno, en ese momento, pues estaba Sandra, Sandra Germán, Granados, sí. Germán y tú, que bueno, en paz descanse, Germán. Pero bueno, vamos a platicar, vamos a entrar de lleno a lo que vamos a, por lo que te tenemos aquí esta noche. Mi querida Suheidi, tú eres licenciada en Ciencias de la Comunicación Así por, es. por parte de la Universidad Cristóbal Colón, allá en el puerto de Veracruz. ¿Sale? Bueno, Sí. vamos bien. Ahora, ¿cómo recuerdas, Suheidi Vélez, cómo recuerdas ese primer día frente a las cámaras en Televisa Veracruz a los 15 años? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fíjate que fue un poco rara porque pues ya estaba chica. Te platico así, digo, a grande modo para que podamos así como que saber por qué entré tan chica a los medios, ¿no? Yo te Claro, cuento que cumplo 15 años y ahí la producción que mi mamá había contratado en aquel momento, algo hicieron mal. La cuestión es de que mi mamá dice, no, vamos por un camarógrafo profesional. Y en este caso, bueno, pues nos vamos a Televisa Veracruz. Va un buen amigo que lo aprecio y siempre se lo voy a agradecer. Creo que todavía sigue ahí en los medios, en Televisa, Gabriel Cruz. Él es el camarógrafo que me vuelve a grabar mi vals y todo, ¿no? Y él me hace la invitación. Me dice, oye, ¿no te gustaría estar en un programa en Televisa Veracruz? Pero yo no empecé en pasarela. Ya ves que pues empecé muy chica, empecé en unos programas de otro productor, el señor Arturo Durán, y era la típica niña pues que no hablaba ni nada, ¿no? Nada más era así como que era cambiar los números de las puntuaciones de las escuelas que participaban y así fue como inicié. Pero como podría sonar, digo, que ha tocado a lo mejor o sea, algo pues extraño, pero real, llega un día en que faltan las conductoras o faltó una de las conductoras y me dice el productor, pues, ¿te la avientas? Y dije, pues bueno, porque pues la niña que siempre cambiaba los números no era lo mismo a que agarro un micrófono y ponte a y hablar. aviéntate, ¿no? Y aviéntate. Mi mamá siempre me ha dicho que yo tuve que haber sido licenciada en mi abanico, porque ya sabes que aquí en el puerto, No, 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 claro, por claro. si no da calor, mi mamá dice, tú tienes que haber sido abogada, porque bueno, nunca me paraba la boca desde chiquita, yo mucho bla, 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 bla. Y bueno, se me dio. Ahí estuve con el productor, estuve en 2, 3 producciones de él, Buscando Estrellas, Estudio 2 y 9, creo, no recuerdo los otros 2 programas, pero es ahí cuando, después de 3 años, llego a la edad de la universidad y es cuando ya tienes que decidir, ¿no? Como que, ¿qué quieres estudiar, no? Y dije, pues,
esto me gusta. O sea, la verdad es que no estaba en mis planes a los 15 años, pero sí fue algo que fui haciendo compaginado, porque déjame decirte que yo era una muchachita, terminó la secundaria, voy en el bachillerato, y no solo era mi trabajo los fines de semana, obviamente estudiaba el bachillerato y trabajaba en una panadería también aquí en el puerto de Veracruz. Por ahí. ¡Órale! Sí, creo ¡Qué que padre! también. Sí, también me iba a trabajar. Y bueno, el programa era los sábados. Pero ya cuando llegan a los 18 años, que es cuando ya dices, bueno, ¿qué quieres estudiar? Dije, quiero estudiar comunicación. Y no por el hecho de que estuviera yo en los medios, pero obviamente fue porque no era forzoso que yo tuviera que estudiar esa carrera, ¿no? Quiero decirte que, bueno, había una beca también de por medio de parte de Telever. Digo, eso también siempre voy a estar muy agradecida con el canal, con la oportunidad, porque yo era una trabajadora, pero también tenía la oportunidad de ese intercambio que se tenía con la Universidad Cristóbal Colón. Yo podía estudiar cualquier carrera, Millo, ¿eh? No era que tenía que estudiar comunicación porque estaba en la... Sí. Y así fue, pues llegan los 18 y continúo y me dan la oportunidad en Pasarela, que era cuando todavía, estaba bajo la batuta de Nacho Gómez. Nachito Claro. también, un beso, un saludo. Y Saludos. bueno, fui parte del equipo de él, pero ya era muy diferente porque ya era todo en vivo y era pues también llevar a la mano lo que yo estaba estudiando en ese momento, pero pues sí lo supe hacer, creo. Era de que, bueno, tú sabes, como ahorita, estamos en vivo y algo puede pasar, algo puede salir, obviamente siempre con la mentalidad de que antes de que hables, ¿verdad? Creo que estamos como que saber lo que vas a transmitir, ¿no? Y bueno, pues así fue como continué en Pasarela, que es la época que tú dices. Para mí fue una época maravillosa. Vinieron después algunos cambios en los cuales, bueno, hicieron movimientos y es cuando nos quedamos dentro de la nueva producción o el nuevo lanzamiento de Pasarela. Nos quedamos Sandra Grajales, Germancito y una servidora junto con otro equipo de compañeros. Y créeme que si tú me preguntas, fue maravilloso porque viajamos, hicimos programas en Jalapa, hicimos programas ¿Cómo en... no fui? ¿Cómo no fui a ese programa? ¿Fuiste? ¿No Digo, fuiste? no fui. Qué Tenías que lástima, ir pero ahí. bueno. Ajá. Entonces estuvieron en diferentes locaciones Sí, del fuimos estado. y deshacíamos, sí, o sea, hacíamos reportajes en diferentes partes de aquí del estado, ¿no? Y bueno, pues tú sabes que en aquella época no había tanto las redes sociales, ¿no? Todo era televisión Sí. y no había más, creo, ¿no? Entonces, créeme que sí, disfrutamos mucho, aprendí mucho, estuve, pues, también dentro del canal, pues no solamente con la gente que estaba en el programa, ¿no? Había mucha gente detrás de la producción, que era un gran equipo y más si tenemos que salir fuera tan solo fuera del canal, ya no que nos fuéramos a otro lugar, era ir al malecón o ir a la playa a hacer algún programa, todo eso era un gran equipo bueno, los que nos teníamos que trasladar, ¿no? Y sí fue una época maravillosa de grandes aprendizajes, grandes recuerdos, vaya, cosas que se viven, tú sabes, cuando estás haciendo la transmisión de un programa, ¿no? Yo digo, fue dentro de lo que he hecho en los medios, lo mejor que tengo de recuerdo, ¿no? Oye, qué padre, de verdad. Y bueno, es que ya tampoco quiero balconear, pero ¿en qué años estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando cuando inicias, pues ya prácticamente en la conducción, los 90s? Sí, como los 90. Sí, Yo ¿no? sí, ya Sí, me quiero 90s. sacar la edad. No, digo, pero quiero más que nada para que las personas que nos están viendo pues ubiquen, porque realmente lo que fue Pasarela, o en esa época, Televisa Veracruz tenía mucho auge en el estado, tenía muchos Sí, programas que realmente la familia se conectaba, bueno, no se conectaba, veía la televisión, entonces yo creo que fue una de las mejores épocas que tuvo Televisa Veracruz, también, bueno, Bazar del Hogar marcó sí. esa historia y te tocó, ¿no?
¿Te Sí, tocó? sí, claro. Luego, me acuerdo que yo de Lara nos veía, pues estábamos ahí arreglándonos, porque después de Bazar ya ves que seguía pasarela, ¿no? Digo, Sí, cuando sí, sí. todo era totalmente en vivo, y era de que de repente nos veía que nos asomábamos y nos llamaba, y pues así se les decían, las de la uva, Sí, la UA, la la uva, Unión de Viejas Argüenderas. ándale, es que Sí, así, sí, sí, es ese. que no me vaya a Exacto. regalar. Bueno, ellas luego nos llamaban, vengan, y sí, 2, 3 veces bajamos a bailar, digo, pues éramos un muy buen equipo. Era como en el 95, para que la gente ubique. A partir del 95, 2000, era esa época maravillosa que sí, o sea, que teníamos que, pues, hacer, era un solo estudio aparte, Millo, Sí, déjame te sí. digo. A mí me tocó ir a Televisa, Veracruz, y bueno, bueno, cuando yo entré, en la parte de enfrente estaba el de Bazar del Hogar, y Ajá. después a un lado estaba el set de pasarela. Entonces, bueno, era un set que tenían ahí todo, todos los que manejaban la tramoya y estarse moviendo y bueno, todo Sí. un show, ¿no? Pero muy padre. Sí, porque era cuando estábamos en la avenida Simón Bolívar, aquí en Veracruz, entonces era de que ya terminó Bazar del Hogar, terminaba 12:30, 1, no recuerdo muy bien, y era sacar todo, acomodar y entrar el otro equipo, y así, cuando estaban ahí, digo, ya después cuando, ya que se cambiaron, ya creo que hay 2 estudios, pero sí era cuando la gente iba a algún programa decían, aquí hacen todo, sí, aquí se hacen maravillas, porque por eso te digo, el equipo, no solamente los que, tú sabes, los que salen al aire, ¿no? Sino todo el equipo que viene atrás, eran los que tenían que hacer su chamba Sí, y claro. transformar todo nuevamente, ¿no? Exactamente. Oye, ¿y qué fue lo más difícil y emocionante de combinar tus estudios con la conducción? Ay, lo más difícil eran los tiempos. Los más difíciles eran los tiempos porque te imaginas, o sea, yo luego le cuento a mis hijas y hasta la fecha, yo creo que ya me suenan como a mis papás, ¿no? De que le digo, yo cuando tenía tu edad, porque sí, ya estamos en la que yo cuando tenía tu edad, y sí, siempre se los voy a decir y van a llegar mis nietos a lo mejor, ¿verdad? Si Dios quiere, decir, yo cuando tenía la edad de tu mamá, pero sí era compaginar mucho el que había épocas en las que me iba, bueno, como ahora le dicen los jóvenes que se van en vivo, ¿no? Ya sabes, que se Ah, van ya, 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 sí, claro. Sí, sí. en mi época creo que no le decíamos así. Pero tú te ibas en vivo en buena onda, ¿no? De que venía servida. Yo me iba en vivo porque Sí, haz de sí. cuenta que yo salíamos, o sea, el programa en vivo, ahora sí que en vivo, ¿no? 2:30, no sale a las 3:30, me quedaba a ser parte de la edición de los programas, porque eso también fue maravilloso, que mi carrera, te digo, iba de la par con mi trabajo y yo editaba y sabía hacer muchas cosas de la Ok. producción que nos involucrábamos. Entonces yo salía del canal, haz de cuenta, 6:30, y cuando tenía luego exámenes, imagínate, ¿no? Era de que me iba a dormir luego a casa de alguna amiga, nos reuníamos, éramos mucho de reunirnos para no dormirnos, o sea, y era tomar el refresco, ya sabes, de gas, y era comerte un chocolate, y era tomar café, y era literal a veces no dormirnos cuando eran exámenes, pues que nos teníamos que apoyar, ¿no? Que eran difíciles, y entonces al otro día vete a la universidad así me iba de verdad, y luego de la universidad que ya terminaba pues el examen, alguna otra clase que venía, vuelve a ir al programa. Eran cosas que hacía porque yo también quería, porque mi papá siempre me enseñó la responsabilidad, y a veces te puedo decir que hubo una época en la que cuando estaba un productor me decía un día, creo que ya había terminado yo la carrera, pero me dice, tienes que llegar a las 7:30, ¿no? Entonces yo siempre me enojaba, pero hubo un momento en que le dije a mi papá, ¿yo por qué tengo que ser la más tonta? Entonces me dice mi papá, no lo veas así, o sea, no eres la más tonta, es la persona en la que, digo, dentro de un grupo, ¿no? Que estábamos no digo de todos, pero confía más en que tú vas a llegar a hacer la producción, lo que teníamos que hacer para el programa, ¿no? Entonces, sí, realmente los tiempos, oye, yo aparte, déjame y te digo, que en aquella época yo podía andar en camión y era la más feliz. Digo, mi padre siempre, toda la vida me llevaba y me traía, y mi mamá también, ya sabes, uno la comida, o sea, sí era una niña muy cuidada, a pesar de que no había tanto peligro como ahora, ¿verdad? Sí, Creo claro. yo, porque sí podía andar en autobús, en camión, pero era yo demasiado movida que si yo salía de la universidad
llevaba mi maleta donde llevaba todas mis cosas, y a veces le decía a mi papá, no, no te preocupes, yo de aquí me voy, y si podía, o sea, no había tal vez necesidad, pero yo era la más feliz de que se me iba con Jorge Castro, con Sandra, que agarrábamos un microbús, como le decíamos, ¿no? De que hay todos felices, y no nos importaba, o sea, sí éramos los de la tele, pero también éramos unas personas que a lo mejor la gente te veía y eran de la tele, ¿no? Y para nosotros era, pues era un trabajo, pero también era el involucrarnos con la gente, ¿no? No sé, digo, era padre, ¿no? Y hasta la fecha, mis hijas se asombran porque, bueno, pues yo voy caminando o voy a algún lugar y la gente todavía me recuerda y ellas como que, sobre todo la chica tiene 15 años, como que no me la cree, ¿no? A veces le digo, sí, aunque no lo creas, la gente... Esto que está aquí, fui conductora, cierto, ok. Que no lo creas, pues no lo vivieron, o sea, poco prenden la tele los jóvenes de ahora, ¿no? Creo yo. Sí, sí, claro. Sí. Oye, qué padre y bueno, qué bonito que hayas vivido toda esta parte. Ahora, por lo que estoy escuchando, tú iniciaste en programas de concursos, ¿sí? Que movías los números, toda esta onda. Entonces, tú entras ya a los programas, ya eres conductora. Aquí, ¿qué diferencia sentiste tú desde el momento en que estabas en el programa de concursos y después en Pasarela ya como conductora titular? O sea, ¿sí hubo una diferencia abismal en ese aspecto? ¿O no lo sentiste? No, sí, claro, porque los programas en los que yo estaba antes eran grabados. Entonces, cuando yo entré a Pasarela, y aparte que, bueno, pues ya sabes, la gente te decía, vas a trabajar con Nacho. Entonces, pues Nacho tenía, digo, ojo, era el que llevaba el programa El y era... mero. Claro, o sea, y al final era el que, si algo salía mal, como todo profesional, era de que aquí es en vivo, ¿no? Entonces, pues mi así fue con el miedo de que, ay, a ver cómo me va. Pero no, o sea, realmente yo ya traía las tablas, aunque eran programas grabados, porque sí empecé como que en programas de concursos, pero en esos programas de concursos me soltaron en la conducción. Y yo era pues la más chica del canal realmente. Yo te puedo decir que en aquel entonces, literal, yo era la más chica en cuanto a los conductores. Que no se enojen mis otros compañeros, pero pues a los 15 años sí estaba yo pequeña, ¿no? Y pues ya me solté un poco más estando en el programa en vivo, o sea, ya traía, te digo, las tablas, aparte traía, pues ya venía yo también estudiando la carrera y eso claro que me ayudó muchísimo, ¿no? Sobre todo, bueno, te digo, como siempre tuve esa habilidad, no sé si sea una habilidad, sea un defecto. Es un don. Me ha encantado hablar, o sea, me encanta hablar desde chiquita y nunca le tuve miedo a las cámaras. O sea, eso también yo creo que tiene que ver, ¿no? Que tomé el Sí, ya micrófono. venías con ese ángel, con esa facilidad de que te dieron la oportunidad y la aprovechaste, ¿no? Sí, así Entonces, es. eso fue lo padre y fue lo bonito. Ahora, ¿quiénes fueron tus mentores o personas claves que creyeron? Ya nos dijiste que fue, bueno, el camarógrafo. De ahí quiero pensar, pues Nachito Gómez. ¿Qué más personas son? Dicen, ¿sabes qué? Sí, su Heidi es la mera mera. Otra productora que sigue ahí en Telever, tal vez quizás la conoces, no recuerdo ahorita en cuál programa está de producción, pero bueno, Verónica López. Vero López. No tengo el gusto, pero espero conocerla pronto. Pues Okay. ella también empezó muy joven ahí. Era también un poquito como tal vez 2 años más arriba de mi generación, pero ella empezó a llevar la producción junto con Alicia Martínez Huerdo. Ellas llevaban la producción. Y sí recuerdo muy bien cuando iba a venir ese cambio y obviamente lo platicaron conmigo, ¿no? Porque pues ellas a lo mejor ya lo tenían en su mente, vamos a hacer un cambio, ¿no? En lo que es la conducción, pero sí me lo plantearon, ¿no? Pues, también para ver qué pensaba yo, si, pues no sé, podría haber Si te alguien que arriesgabas o no te arriesgabas. que digan, no, gracias, ¿no? Sí, Entonces, yo sí estoy muy agradecida también con ellas, sobre todo con Vero López, porque efectivamente éramos más de 5 o 6 que estábamos dentro de la conducción en grupo en Pasarela y me tomó en cuenta y pues sí fue cuando sin pensarlo le dije, pues qué padre y sí quiero, ¿no? Entonces, realmente yo no lo tomaba como un juego.
ya para mí era, te digo, era un trabajo, porque yo tenía mi beca por parte de la carrera, del canal, pero era parte de mi trabajo, o sea, no nada más era porque tuviera la beca, ¿no? Tenía yo mi sueldo también por parte del canal, pero para tener esa beca, ya sabes, también era tener unas buenas calificaciones. Claro, sí. Y era, desde muy chica, creo yo que asumí esa responsabilidad, pero con gusto, porque nunca me obligaron. Es más, cuando yo empecé y que mi mamá me llevaba porque me invitaron, que mi mamá siempre me acompañaba y siempre estaba conmigo, fue una decisión que yo quise. Dije, ay, pues qué padre, ¿no? Y sí, y eso también cuenta mucho, ¿no? Cuando tienes el apoyo de, pues, de tus De tu padres. familia, exactamente. Claro. Oye, vamos bueno, ya están escribiendo aquí. Quiero agradecerles a las personas que muy amablemente nos están viendo. Y bueno, este programa va a quedar grabado y los que lo quieran ver y repetir, bueno, aquí dice Marlene Vélez, saludos a su. Mi hermana. Saludos a Marlene. Gracias, gracias. Dice Inés María Hernández de Vélez. Pues, casi no se nota que mi familia está. No, casi no, pero bueno, qué chido, qué chido. Felicidades, su Heidi, qué bonito. También nos está escribiendo aquí el licenciado Luis Fernando López Robles. Dice, felicitaciones, Millo Reyes, y saludos a la linda dama que te acompaña. Muchísimas Gracias, gracias. Y, gracias. y bueno, aquí también Andrea Vélez, saludos, mami. A estar muy lejos, Sí, ¿verdad? no. Sí, a estar lejos, entonces, por eso. Bueno, Bueno, también. pero qué padre que están aquí. Ahora, de lo que estuvimos platicando, su Heidi, tú te estuviste moviendo en diferentes partes o ciudades del estado de Veracruz. Sí, Uno de los lugares a los que llegas es a Jalapa, Veracruz. Tienes la oportunidad de entrar a RTV, que es el canal del estado, del gobierno del estado. Es un canal privado, entonces, bueno, todos son privados, pero este es más de gobierno, sí, por así llamarlo de es. esta forma, ¿no? Sí, Entonces, entras a TV Más. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, ¿qué diferencia sentiste de trabajar en un programa matutino de TV Más y en la etapa de pasarela de Televisa? ¿Hay una diferencia abismal en eso? sí, 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 la hubo. ¿Cuál fue? Fíjate que estamos hablando que, o sea, estábamos, pues digamos, bueno, era un canal de gobierno, tal vez eso detenía, no sé, yo estaba en o sea, cuando entro a TV Más, o sí se llama Radio Televisión de Veracruz, Sí, creo, TV sí, Más, la sí, Radio ¿verdad? Televisión de Veracruz, sí. Bueno, yo entro también, hice un casting. Déjame y te digo que también tengo que agradecerle a un compañero de la universidad que estando yo en Jalapa me lo encuentro en un centro comercial y así te cuento rapidito, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué crees? Va a haber un casting para conducción en TV+, ¿no? O Radio Televisión. Y pues, que era mi oportunidad. O sea, yo no lo andaba buscando. También te voy a contar otro trabajo que gracias a Dios me llegó y tampoco lo andaba buscando, pero bueno, son cosas que pasan. Y dije, oye, pues qué padre. Bueno, pues era un reto también, y yo, porque el hecho de que yo viniera de una conducción y que, o sea, que tuviera años de atrás de una conducción no significaba que a lo mejor yo, pues era de que yo iba a llegar y Con vengo a... todas las tablas y toda esta onda, claro. No, Sí, hice lo entiendo. un casting como cualquier otra conductor o personas que también venían preparadas. Y bueno, me dan la oportunidad. Quedo en ese programa, era matutino, estaba yo con dos conductores, una de ellas, digo, le mando un saludo a la señora Leti Casillas, muy linda, una dama. Leti Casillas, sí. Casillas, sí, Saludos, yo me saludos. acuerdo, Eduardo, no me acuerdo el apellido de él. Azuri. Azuri, sí, Claro, también un saludo. con ellos. Claro, exacto. Pero pues yo venía de otra dinámica, ¿no? En donde, pues tú sabes, pasarela era como que más de relajo, era... Y comercial, ¿no? O sea, podías como que, sí, claro. Y si Ajá. yo me paraba y hacíamos alguna graciosada, ¿no? Que eso le encantaba a la gente. Y entonces aquí yo sí me sentí limitada. Cuando yo, digo, así era la producción, ¿no? Entendí que no, o sea, que era un programa ya de señora, Ya pues yo ya, muy sí, cuadrado, ¿no? En sí, determinado, sí. así es. Entonces, bueno, así lo fui llevando, un programa muy cultural, o sea, era un programa matutino, pero diferente, ¿no? Y sin embargo, pues tú también te tienes que acoplar y ajustar a lo que es, ¿no? Ahora sí que para eso
se renta uno y sí me costó trabajo, o sea, sí me costó trabajo, pero era diferente y tenía yo que entenderlo, ¿no? Las entrevistas más serias, más así de Sí, sí, guardar, sí, ¿no? claro. De Oye, guardar la postura. que te quiero contar algo. Fíjate que cuando fue ese casting, yo fui. ¿De verdad? Y es más, yo me acuerdo de ti perfectamente porque siempre te ubico por el programa de Pasarela. Entonces, por la cuestión de la música, que yo también toco, tuve oportunidad de ir al canal. Entonces, fíjate que a ti nunca te vi en el canal, a la que veía en el canal era Carolina Ocampo. De hecho, Ajá. con ella, con Carolina, pues nos mandamos mensaje, teníamos pues como que una relación más cercana de gente de Televisa, Ah, ¿sí? Entonces, ok. bueno, te lo juro que siempre dije, ojalá y un día pueda ver a su Heidi, porque ese era como que las ganas de poderte conocer en persona, ¿no? Entonces, voy Sí. con unos amigos al casting de RTV, entonces llegamos, estaba la cola porque estábamos formados en la entrada, Ajá. entonces, estoy viendo ahí, ¿no? Porque había mucho amigo que estaban en el casting. Y entonces estoy así y volteo. Dije, oye, está su Heidi Vélez aquí en el. ¿Ya ves? Pero ¿Ya te voy a ves? decir Yo te algo. digo. No, sí, claro, y soy testigo. Pero ¿sabes qué pensé? Dije, a lo mejor esto lo están haciendo como taparle el ojo al macho y Ay, y ya tiene su lugar asegurado. Yo pensé, y bueno, entonces, de hecho nos hablaron, pero finalmente no sé qué proyecto había. La cosa es que finalmente estaba, el canal, veo que los nuevos conductores de RTV y veo a su Heidi Vélez, dije, oye, qué chido, porque yo te hacía 100% Puerto Jarocho. O sí. sea, dije, bueno, se viene a vivir aquí, no sé, pero bueno, ya me cuentas que estás en Jalapa. Ahora, bueno, espérame tantito. Mira, nos están escribiendo aquí. Fer Rivera, un fuerte abrazo, mi querido amigo Millo Reyes. Gracias a mi querido Fer Rivera. Dice Diego Uscanga, saludos, suegris. Ay, el Dieguito, Dieguito, ¿fuiste a entrenar? Necesitamos saber, Diego, si fuiste a entrenar, porque tenemos el Jesús en la boca. ¿Sale? Sí. Oye, bueno, aquí hay otra cosa. Estás en Jalapa, Veracruz, ¿tienes alguna anécdota así que recuerdes y digas, me pasó esto chido, algo triste, no sé, en Jalapa, algo que te haya dejado marcada? Pues Porque, mira, en general, digo, ¿en Jalapa o en el canal? En no, lo no, que no, sea. en Jalapa, ya dejamos RTV, estás en Jalapa En porque Jalapa. cambias tu Ay, estancia. Jalapa es tan maravilloso, tan lindo, digo, estamos que a una hora, más o menos, yo creo, Sí, ¿verdad? como hora y media más o menos, sí. Bueno, sí, ¿verdad? Hora y media, hay que manejar despacio. Entonces, estamos a hora y media, pero el clima, sí, hay que manejar despacio. Sí, sí, cierto, hora y media. Entonces, el clima es maravilloso. La verdad es que a mí me encantaba Jalapa. Yo vivía muy cerca del canal. No recuerdo el fraccionamiento, pero había un puentecito y bueno, no me acuerdo, pero muy cerca del canal. Pero ¿sabes qué pasaba? Que el clima me hizo tener mucha nostalgia. O sea, yo tenía, aunque, vaya, desde muy chica, o sea, era, digamos, un poquito así de que independiente, pero siempre con mis papás. Sí, sí, o sea, siempre con mis papás, pero yo sí extrañaba a la familia. Y luego ese clima en Jalapa, dime, si no dices, caramba, o sea, lo maravilloso te puedo decir que cuando llegué a vivir ahí, vivía yo en unos departamentos donde, por el lago, están los lagos de los Patos, Ah, sí, los lagos, exacto, ajá. y era divino, sí, sí, esos recuerdos eran de que podía tomarme mi taza de café sin sudar, como aquí en el puerto, ya sabes, aquí Sí, sí, sí. lo tomamos, pero con la gota aquí de sudor, ¿no? Entonces, sí, es terrible, pero no, dejo mi café. Sí, Por eso sí, sí. con abanico también aquí. Pero podía ver yo, ahora sí que llovía y era maravilloso ver a través del ventanal, disfrutar de un buen café, un pan, tú sabes, es divino el clima ya. Eh, mi cabellito así planchado, podía aguantarse el maquillaje, todo, ¿no? Pero también había épocas en que ese mismo clima me traía mucha nostalgia, sí me daba como mucha depresión. ¿Qué me Ok. pasó? Sí te voy a contar, porque en el tiempo que yo estuve allá, digo, no es culpa de nadie, pero sí llegué a ir con algunos médicos en donde
yo sufrí, digo, entrando un poquito, ¿no? De algo que se llama psoriasis. No sé si es Ok. de ¿En la piel? ¿Problemas en la piel? Entonces a mí llegó un momento en que un psiquiatra me dijo, esto es más lo que traes mental, ¿no? El que O sea, cuando psicológico, cuestión psicológica. Ok. sí. Yo los fines de semana salía corriendo a Veracruz, ¿eh? O sea, era padrísimo porque si yo me ponía mis botas para el programa, mi suéter, así ya sabes que podías vestirte padrísimo en el programa, llegaba un momento en que yo me ponía una blusa de tirantes abajo de mi suéter o algo, y ya pasando Cardel era, quítate, o sea, manejando, ¿no? Bueno, o sea, manejando, pero no en ese momento, pero era de que ya pasando Cardel era de, ya me podía quitar el suéter, y ya llegaba yo al puerto con el calor, ¿no? Pero sí traigo, o sea, fue una época pequeña, una época corta, sin embargo, digo, cuando puedo me doy mis escapadas a Jalapa porque me encanta el clima, pero en mi época sí era de que yo terminaba el programa y me veías así como que recostada, tenía mi nena, tenía mi hija, la mayor, tenía ya un año, algo muy padre es que, bueno, cuando yo entré a trabajar a TV Más, ella se fue a una guardería y era un ratito en lo que yo iba al programa y ella feliz, pero sí era un momento en el que sí me entraba mucha nostalgia. El clima no, Oye, a mí no me ayudaba. ¿y qué tiempo estuviste aquí en Jalapa? Estuve un año, ajá, como año y medio, más o menos, bueno, en el programa, que fue cuando, ajá, Sí, en sí, el sí. programa, viviendo allá estuve como 2 años, más o menos, aproximadamente. Y en el Ok. programa como año y medio, que fue que me regresé a vivir a Veracruz. Oye, ¿y qué hacías en Jalapa? Digo, después de que termine el ciclo, el año y medio, ¿qué haces en ese tiempo restante? No, fue cuando me decido regresar a vivir a Veracruz. Ah, ya. O Ok. sea, fue a la par, ¿no? De que mi decisión fue, me regreso al puerto y y pues obviamente dejo el programa, ¿no? Fue como un año y medio, me acuerdo, en septiembre que... Oye, Suheidi, ¿y por qué no continuar en los medios? O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Fíjate que regreso y cuando yo regreso platico con Vero, que te digo que era parte de la producción de Pasarela, pero bueno, ya mis intereses económicos pues ya eran diferentes, ¿no? Pues no nada más piensas en ti, tienes que pensar en que obviamente yo no llegaba, ay, pues regreso como estaba yo cuando estudiaba y trabajaba, antes de que me fuera, ¿no? Digo, vivir con tus papás, ¿no? Pues mi visión no era esa, ¿no? Era el poderme, pues independizar, ¿no? Sí. Entonces, sí platico con Verónica, platicamos abiertamente, pero pues la cuestión económica no, o sea, ya no era, yo tenía que buscar algo que me pudiera Dar la ayudar. seguridad, ¿no? De la estabilidad más que nada de poder salir adelante tú con tu familia, con tu hija. Así es, Ok. sí. Entonces, por eso es que digo, bueno, no, vamos a ver otra oportunidad de trabajo y es ahí cuando entro a trabajar en una empresa de mudanzas, que ya ves que también te Sí, platico, claro. un giro totalmente diferente, pero también padre. O sea, yo decía, ¿quién me va a contratar? O sea, ¿quién va a contratar una empresa de estas, ¿no? Con un precio de mudanza de porque bueno, pues hay de diferentes tipos de, ¿verdad? De precios y de todo, pero nunca hay que decir que no, mi yo. O sea, uno a veces dice no y ni siquiera conoce, Exacto. ¿verdad? Entonces, Sí. yo estaba renuente y yo decía, pero es que a mi papá le decía, es que, o sea, ¿cómo crees que quién me va a contratar esto? ¿Y No, qué no, voy a hacer ahí? Todo. sí, no, era un equipo grande porque esta empresa viene fuerte de Monterrey, viene fuerte de allá del norte, Tampico, bueno, también en Villahermosa, no nada más allá, pero la matriz en Monterrey, ¿no? Entonces, cuando llega el equipo y me dicen esto es así, 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 realmente hay una cartera de clientes, pues ya sabes, de empresas por allá por Ciudad Industrial, y dije, no, pues sí, y pues sí, o sea, ahí Oye, y bueno, ¿cómo fue ese cambio tan radical que vienes tú de medios de comunicación, llegas al mundo de la gerencia, de las ventas? Ese cambio, ¿cómo es para su Heidi Vélez?
Pues diferente, pero ¿sabes qué? Que yo lo que buscaba era un buen estabilidad económica en un trabajo, ¿no? O sea, hay veces que pudiera haber gente que dice, ay, pero yo cómo voy a hacer esto, ¿no? Si yo vengo de acá, digo, hay niveles para tomar decisiones, ¿no? Yo creo que cuando ya, como te digo, ¿no? Ya teniendo a mi nena, yo ya me había separado de su papá y dije, no, yo lo que quiero es trabajar. Era una oportunidad de un muy buen trabajo, incluso la empresa me daba un automóvil, o sea, todo se daba para que yo dijera, sí, ¿no? Y la verdad es que, bueno, si algo me han enseñado a mis papás, pues siempre es, pues hay que trabajar, o sea, Hay que producir. machetearle. Sí, claro, ¿no? Claro. Entonces, claro, buscándole. Y también creo, Millo, que cuando te llegan oportunidades, digo, tampoco es que estés así sentado esperando a que lleguen, no, o sea, si tú estás buscando y llega algo que se va acomodando en tu camino, no hay que decir que no. Entonces todo se iba acomodando, yo ya me había cansado, fíjate, yo agarraba el típico, pues era el periódico, ¿no? Como que, ay, esto no, esto tampoco, y de repente ya me había cansado de buscar, y ese día mi papá, yo creo que mi papá es el que quería que yo ya anduviera buscando Fuga, trabajo. mija, fuga. Y lo ve y me dice, oye, mira este trabajo. Y, o sea, la carrera creo que también buscaban a alguien que hubiera estudiado comunicación. Y Ok. entonces decía algo así porque era que tuvieras la facilidad. Hice casting también. O sea, no casting, pero bueno, no fue casting. Luego Bueno, ahí tu entrevista de trabajo. entrevista y yo de plano Ajá. le dije a la persona que llegó, cuando estábamos platicando, dije, nunca he estado en esto. O sea, yo le dije de dónde venía, mi trabajo había sido en los medios, pero también me lo dijo después, ¿qué le agradó? Pues mi manera de desenvolverme, que al final eso también es vender, ¿no? O sea, la facilidad que yo podía tener de poderme presentar en una empresa y ofrecer los servicios de la empresa de mudanzas y aprenderme los metros cúbicos, los metros cuadrados, porque era de que yo llegaba a una casa y a ver, esto se va en qué contenedor, digo, ni me acuerdo, ¿verdad? Los tamaños de los contenedores, Órale, qué padre. Ajá, ajá. porque eran mudanzas que se iban en contenedores y si se iba el carro, o sea, y no me, yo y me abanico, perdón, y no te puedes equivocar porque imagínate Sí, cómo no, imagina. mandas lo demás. Claro, no, todo lo que afectas, Sí, ¿no? entonces, dime si no era una experiencia, o sea, de haber estudiado comunicación que dices que las matemáticas, ¿no? Pues sí Sí, sí, se sí. me dieron ahí y fue muy padre también. Oye, qué bueno, ya me estás diciendo algo parte de lo que te voy a preguntar, pero ¿qué fue lo más retador de coordinar una empresa con tantas sucursales? O sea, ¿cómo, No, cómo enfrentas eso? pero yo llevaba la de aquí de Veracruz, o sea, la matriz estaba allá en Monterrey, ellos tenían allá bueno, allá, de allá también me mandaban luego los camiones, porque no todo era contenedor, ¿verdad? También pero yo coordinaba aquí Veracruz, o sea, yo era la que llevaba aquí la empresa en Veracruz. Era un poco difícil porque, o sea, ya no importa que fuera, que era suficiente. La mayoría del equipo eran hombres. O sea, yo era la que como ventas cerraba la venta, ¿no? Pero todo el equipo, tú sabes, el que carga, el jefe de operaciones, el chofer, A ver, todos eran claro. hombres. Entonces, sí era un poquito a veces difícil. Imagínate de que pues sí había momentos en que luego sí como todo, ¿no? En cualquier trabajo me enojaba, no sé, decían que iban a llegar a una hora, llegaban a otra, entonces ahí aviéntate tú al cliente y si algo, cada trabajo te va dejando experiencias. Me acuerdo que el dueño cuando venía una vez me dijo, Heidi, al cliente háblale siempre con la verdad desde un principio. Nada de que va a llegar en 2 horas, ¿no? Y tú sabías que a lo mejor no va a llegar en 2 horas, va a llegar al otro día. Nunca le mientas porque vas a tener doble enojo del cliente y el segundo va a ser peor, ¿no? Entonces, pues sí era difícil para mí, un poquito difícil el que yo a veces tenía que lidiar con mis compañeros, todos los caballeros, ¿no? Y sí, me agarraba luego del chongo con el jefe de operaciones. Bueno, y te voy a decir algo, o sea, no sé, yo quiero pensar que no, pero finalmente, cuando estás en un ambiente donde hay mucho hombre, a veces también el machismo se hace presente y final, o sea, ¿cómo me vas a decir tú a mí si yo llevo años en esto y hay problemas, ¿no? Entonces,
esa es una de las situaciones que siento que también fueron muy complejas, porque tuviste que ser demasiado inteligente para poder manejar las situaciones y que también esto no se volviera pues algo más grande, ¿no? Totalmente, así lo acabas de decir, así era a veces, ¿no? De que, ¿por qué me vas a decir a mí, no? Y entonces, pues venía la Heidi Vélez que no, tampoco se deja y pues, ¿por qué no? Y entonces sí era una agarradera que ya terminábamos luego, pues como todo profesional, ¿no? Ya después, pues ya se calmaban las aguas y eran ofrecernos disculpas, ¿no? Pero sí, era, así era, tal cual como. Sí, claro. Bueno, a ver, nos siguen escribiendo dice Rocío Quesada, excelente programa, saludos, Saludos, Rocío, Rocío. muchas gracias. Nos pone aquí Siul Fernández, saludos desde Monterrey, tía. Saludos, mi amor. Ay, mi sobrino. Qué Saludos lindo. desde Monterrey, mira. Saludos hasta Monterrey, Nuevo León, saludos. Osa Tenebrosa Contreras Vélez. Ay, mi primita también. Saludos, primita, eres un gran ejemplo de lucha y perseverancia. Qué linda familia, de verdad. Qué bonito que te estén apoyando, que estén aquí y sobre todo, pues apoyando en todo lo que haces. Pero bueno, a ver, Heidi, ya hablamos de la conducción. Bueno, antes, mira, me quedan 9 minutos. Quiero enseñarte algo, a ver si lo podemos checar. Y me dices en este momento qué te recuerda, qué emociones te genera. A ver, Vamos. quiero checar. Mira. Por siempre. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más de Pasarela. En la próxima emisión podremos ver a Linda instalada en el drama. ¿Qué te recuerda? Ay, me vas a hacer llorar. ¿Por qué? Pues ¿Qué pasó en tu mente, en tu corazón, esto que te acabo de presentar? Pues muy buenos momentos. Si te das cuenta, ya vas a ver, Millo, de eso se trataba el programa. Qué mal eres. No, al contrario, pero agradezco tu sensibilidad, agradezco que conocer esa Heidi Vélez, pero dime. Pues mira, viste que lo primero que ves que está atrapada yo en un mueble, o sea, era esa manera tan libre que teníamos de trabajar, era todo tan espontáneo, o sea, tú si te das cuenta, bueno, cuando veías el programa, todo, en aquel momento sí había un guión, porque sí había un guión que seguir, que el horóscopo, que ahora viene el espectáculo, que ahora viene el chisme de, no sé, de fulanita de tal en cuanto al espectáculo, pero realmente todo era improvisado, todo lo que hacíamos, ¿no? Fue una parte maravillosa, como te digo, dentro de mi juventud, que le digo a mis hijas que para mí fue una etapa en donde el trabajo no era trabajo realmente, ¿no? Bueno, no debe de ser así con los demás, ¿verdad? Pero en este caso, pues llegar ahí y era divertirme con mis compañeros, ¿no? Éramos un muy buen equipo los tres, Sandrita un poquito así como que era más seria, como que, ay, chamacos, ¿no? Así como ¿Es más grande que ustedes? Sí. Ah, ok. Era comeaños la canija, porque a mí siempre me decían, bueno, tú sabes que la tele te hace subir, en aquel entonces nos hacía subir unos kilos, ¿no? Entonces la gente luego me decía, incluso luego me decían, ay, pero si en la tele te ves bien llenita, y yo no estaba llenita, ahora imagínate, Sandrita era muy delgada, y era muy comeaños la canija, ¿no? Pero bueno, como que nos veíamos así, nadie se veía así como que mucho más grande que el otro, ¿no? O sea, todos nos veíamos como en este caso, bueno, los tres, y éramos muy buen equipo, Germán, por ejemplo, me cotorreaba mucho, me ponía a poner un apodo que por ahí a mi familia, a mi abuelita, que en paz descanse, le molestaba, y a mi tío, pero bueno, era parte del show, a mí no me molestaba, todo lo que hacíamos y decíamos dentro del programa, sabíamos que era del programa y a la gente le gustaba, y por fuera nos seguíamos llevando bien, pero sin esas bromas tan pesadas, ¿no? Una que otra sí, pero porque realmente nos queríamos mucho. Era una gran familia. Sí, éramos una gran familia, a pesar de que, bueno, como todo trabajo, ¿verdad? También podía haber algo que de repente, bueno, si no te gustaba, pero siempre delante de la cámara era la sonrisa, ¿no? Que la gente no se diera cuenta que
que incluso pues en algún momento yo creo que sí nos peleamos o nos disgustamos y yo creo que nadie se dio cuenta. Sí, había diferencias a veces, podía haber pequeñas, pero en realidad en general eran momentos maravillosos en donde aprendí mucho. Yo aprendí mucho de Telever, de mi equipo, o sea, del equipo del que éramos y de lo que era hacer televisión en vivo. Ok, oye, qué padre, muchas gracias. Espero te haya gustado esta sorpresita que te presenté, porque créeme que me costó, no te imaginas cuánto, pero bueno, ya aquí estamos. Oye, entonces, después de las mudanzas, de donde estás trabajando en esta empresa, entras a trabajar a GB Magazine, Sí. ¿sí? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Qué? Ahora sí vas cambiando, vienes de las mudanzas, llegas a la revista GB Magazine, ¿cómo es esa experiencia? Me voy a vivir a Coatza y yo dije, ay, pues vamos a tomarnos un tiempo de relax. ¿Y cuál va siendo? Hay una amiguita que también estuvo trabajando aquí, tal vez digo a lo mejor por el nombre, Mari Carmen López. Ella estaba en Villahermosa, creo, y estaba en la gerencia de la revista. Entonces, cuando se entera que me voy a vivir a Coatza, me dicen, oye, ¿qué crees? Necesitan una gerente allá de la revista porque estaba el gerente de radio, también estaba la radio allá y necesitaban una gerente, ¿no? Entonces dije, pues bueno, es lo que te digo, o sea, ¿cómo vas a decir que no, verdad? Cuando de repente a lo mejor no lo estás buscando, pero tampoco te sobra, ¿no? Y dije, bueno, yo quería tomarme un tiempo de relax, pero no fue así. Entonces, voy a la entrevista. Bueno, vine porque estaba en Coatza, la entrevista obviamente era aquí en Veracruz y bueno, pues yo iba recomendada realmente de mi compañera que ya tenía sus años trabajando en la revista allá, creo que en Villahermosa, y pues necesitaban a alguien de confianza, ¿no? Entonces le agradezco también porque pues obviamente al recomendarme ella sentían de confianza y así fue también como empecé en la revista, bien padre porque pues yo no había estado en los medios impresos, ¿no? O sea, no era lo mismo el bla, 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 y de repente, a ver, ahora tienes que revisar un poquito. Yo no le daba al punto final al Ok. trabajo, todo llegaba aquí a Veracruz, ¿no? Pero sí coordinar, ¿no? A ver, hay que grabar esto, hay que ir a hay que ir a, digamos que me involucré un poquito en la producción de que a ver qué tiene que tener la revista, hay que ir a la ¿Qué disco, reportajes van a salir? ¿Qué artistas? Bueno, todo, todo. que no, ¿verdad? Claro. Imágenes del mundo socialité en Coatzacoalcos y pues sí, también muy padre, la verdad. Oye, qué bonita experiencia y qué padre que, créeme, Suheidi, que eres una persona muy linda, muy buena vibra, muy chido, de verdad. Es más, no sentí ni el tiempo, nos quedan 3 minutos al aire nada más. Ay, sí, ya 3 justo. Entonces, o sea, quedan muchas cosas por hablar, pero bueno, actualmente Suheidi Vélez es asesora inmobiliaria certificada. ¿Cuál es la diferencia de un asesor inmobiliario normal y un certificado? Pues yo tampoco lo sabía, pero cuando, o sea, realmente, ¿no? Cuando empecé a trabajar en una empresa, en una inmobiliaria de un amigo, estuve como 1 año y medio, de ahí decido independizarme y cuando decido independizarme, entonces ya pues ponte a trabajar sola, ¿no? Porque ya no traías el respaldo de que, bueno, decían de una certificación y yo realmente pues no le entendía mucho porque al final el que estaba certificado era él y la inmobiliaria de él, ¿no? Entonces llega un momento en que cuando ya quieres trabajar, siempre un buen asesor inmobiliario sabe que debemos de trabajar en equipo, que realmente te vas a topar con otros colegas, que a lo mejor yo tengo la propiedad, tú tienes el cliente que quiere comprar la propiedad y bueno, en conjunto vamos a lograr cerrar una buena venta o una buena renta, ¿no? Pero pasaba que a veces pedías, oye, compañera, pues tengo esta propiedad o tengo este cliente, entonces llega un momento que te decían, ¿eres certificado? ¿Cuál es la diferencia, Millo? Que bueno, hay mucha gente que se llama asesor, pero realmente no le dedican el tiempo o realmente porque mi comadre me da una casa para ver si la rento, entonces yo digo que soy asesor y de esos, desafortunadamente, digo, no juzgo a todos, pero desafortunadamente por algunos que realmente no se comprometen o no saben o no lo son incluso en algunas ocasiones, pues es por eso que luego dicen los pseudo
asesores inmobiliarios. Este trabajo requiere, te decía hace unos días, ¿no? De una preparación. O sea, hay asociaciones como AMPI, por decir así, ¿no? Y hay otras más, dentro de las más conocidas, en donde continuamente te ofrecen cursos, capacitaciones, lo que es la certificación. Bueno, ¿cómo llegas a una certificación? Haciendo un seminario. Es un estudio. O sea, yo me conectaba en línea todos los miércoles para aprender, y cada vez vas a seguir aprendiendo. ¿Qué es el Infonavit? ¿Cómo trabajan los notarios? O sea, los créditos bancarios, toda esta onda. A lo mejor nunca lo vamos a terminar de aprender al 100%, sí, pero sí tener ese conocimiento y esa base, ¿no? Y sobre todo, después de ese seminario, decides si te quieres certificar, que haces un examen en línea, y para mí fue maravilloso. Yo lloré. No, créeme que si lloré, no creo que... ¿Te imaginarás que lloré? También cuando hice mi certificación. Sí, soy chillona, ¿eh? Sí, soy chillona cuando me llegan al corazón. Y entonces hago mi examen y pues así, ¿no? Como ahorita tú y yo que estamos aquí platicando con la gente, pero bueno, era así, y de repente que te digan, sí lo pasas, pero era, pues te comen los nervios, ¿no? En alguna ocasión, y es un papel que te respalda, ¿no? Que el que le digas a la gente, sí, estoy certificada, te da mayor credibilidad en la cuestión de la venta, de la negociación con las personas que buscan una casa. Porque también es que confíen en ti, no solamente el que va a comprar o el que va a rentar sobre todo, ¿no? Sino el que te da la propiedad también, o sea, que tú le sepas trabajar con profesionalismo y sobre todo en una renta, ¿no? Que le vas a un poco de seguridad de a quién vas a rentarle su propiedad, ¿no? Sí, claro. Y más como están los tiempos ahorita de que si lo rentas a alguien que a lo mejor era una casa de seguridad, imagínate la bronca que te metes y se meten, bueno, muchísimas cosas, pero espero en Dios que nunca pase eso. Y bueno, su Heidi Vélez es una asesora inmobiliaria experimentada, pueden contactarla. Aquí aparecen sus redes sociales de su Heidi Vélez. ¿Sí? ¿Su Heidi Vélez? Sí, ahí, por si le están interesados en alguna casa. ¿No nada más trabajas en el puerto o también en la República? Mira, depende, precisamente porque somos una red de inmobiliarios y de asesores. Si tengo algún colega que está en otra ciudad, con todo gusto, o sea, podemos trabajar en equipo. Perfecto. Entonces, bueno, pueden contactar si alguien busca una casa bonita de diferentes tamaños, alberca, lo que quieran. Contacten a su Heidi Vélez, aquí están sus redes sociales, y bueno, en la página de King Radio FM también vamos a subir alguna información, si nos lo permites, con todo el gusto del mundo. Y bueno, su Heidi, ya para terminar, porque ya nos estamos pasando del tiempo. Se fue bien rápido el tiempo. Rapidísimo, pero de verdad estoy muy agradecido contigo. Mira, las personas nos están escribiendo aquí. Dice Juan Nepomuceno, felicidades a tan experimentada conductora, y a usted, Don Millo, excelente programa con entrevista. Muchísimas gracias a Juan Nepomuceno. Y bueno, por último, su Heidi, si pudieras hablarle hoy a la joven de 15 años que inició televisión, ¿qué le dirías? Pues, en base a lo que hizo. En lo que quieras, ¿qué le dirías a esa niña? A lo mejor cosas que pudo haber hecho y se limitó por la edad, no sé. ¿Qué dirías? Yo le diría que todo lo que hizo en su momento pues que estuvo bien. No me arrepiento de haber empezado a trabajar así tan chica, digo al contrario, que estoy muy orgullosa de ella, porque desde chica, desde los 15 años, como te decía, siempre pudo salir adelante, pudo con su carrera, pudo con su trabajo, pudo con el trabajo de la panadería también, y que siempre ha sido una mujer, bueno, eso le ayudó a ser una mujer muy luchona, muy trabajadora, no darse por vencida, y que no se arrepienta de nada de lo que en ese momento vivió. Fueron momentos, cada momento, cada etapa tiene su momento, y estoy muy orgullosa de la Heidi de los 15 años, de hace tantos años atrás. Estoy muy orgullosa de ella, no me arrepiento de nada. Por algo digo, y espero que incluso tomo la fuerza de todo lo que he hecho atrás
para pues siempre tratar de seguir saliendo adelante, ¿no? Estoy muy orgullosa siempre se lo he dicho a mis hijas con orgullo de que tan joven empecé a trabajar. No soy la primera, lo sé, pero que tampoco dejé mis estudios y pude compaginar, ¿no? Perfecto. Suheidi Vélez, eres una excelente persona, muy linda, muy inteligente. Te felicito por todo lo que hiciste a tan temprana edad. Lograste muchas cosas, marcaste una época, o por lo menos en el estado de Veracruz marcaste una época, y quiero agradecerte porque fueron momentos donde finalmente nos quedaron esos recuerdos muy padres. Yo recuerdo mucho el llegar a ver el programa saliendo de la escuela. Entonces, gracias por darme la oportunidad de estar contigo esta noche, de verdad. Y bueno, por último, nos están escribiendo aquí Alejandro, que es Petrilli. Petrilli, ay, hola Ale, muy buen Saludos. DJ también. ¿Mande? Es un buen DJ también. Ah, pues hay que echar una platicadilla con Alejandro. Saludos, Alejandro, dice Suheidi Vélez, excelente persona, gracias. Gracias, Alejandro. Hans Hernández, saludos, más entrevistas así, por favor. Saludos, Hans. Perfecto. Suheidi Vélez, te agradezco infinitamente tu tiempo, tu espacio, todo. Gracias por estar en entrevistas con las personalidades, y yo espero que no sea la última entrevista. Vamos a platicar de más cosas. Hay una propuesta, bueno, no hay una propuesta, pero ojalá y puedas considerar en algún momento que pudiéramos hacer algo. Nos dará muchísimo gusto, ¿sale? Gracias, Millo, de verdad, te agradezco infinitamente, al contrario a ti, el haberme invitado, el que me des esta oportunidad, que me hayas hecho, pues digo, están presentes, pero platicar estos tan bellos recuerdos, cada etapa de mi vida y de laboral y todo lo que está aquí en la mente, poderlo compartir contigo y con la gente. De verdad, te agradezco infinitamente el que me dieras esta oportunidad y poder platicar así, ¿no? Con toda la gente. No, muchas gracias, de verdad, y es recíproco todo esto, porque si no hubieras querido, pues me quedo con las ganas de entrevistarte, y muy linda, de verdad, muy accesible, o sea, no puedo decir nada, todo muy, muy padre, y agradezco infinitamente. Entonces, pues nos despedimos. Suheidi, ¿algo que quieres decir por último? Pues nada, agradecerte nuevamente, y bueno, agradecerle a la gente que nos ve, que estuvo con nosotros, y como ahora sí que Luchi también, hola Luchi, de allá de Telever también, ay, saludos Luchi, saludos. Sí, gente maravillosa, y bueno, pues decirle a la gente que lo típico que muchas veces decimos, pero con el corazón, ¿no? Nunca dejemos, no le cortemos los sueños, a nuestros hijos, siempre en el momento en que ellos, pues como a mí, que mis padres me apoyaron, siempre estuvieron conmigo. Yo creo que si ellos no me hubieran apoyado, yo no hubiera tenido tantas anécdotas laborales, ¿no? En lo que son en los medios, luchar por lo que queremos, siempre también hacerle caso a la intuición, ¿no? Cuando es buena, pues adelante, ¿no? Como te digo, los caminos se van abriendo y se van presentando, y nunca decir que no cuando tenemos la oportunidad a lo mejor de tener un buen trabajo y poder salir adelante, ¿no? Pues Suheidi, muchísimas gracias, que Dios te bendiga, te deseo todo el éxito del mundo. Saludos a Mauricio Garcés, también les encuentran en el puerto de Veracruz. ¡Saludos! Saludos, Giovanni, dice Giovanni Comparán, saludos Suheidi Vélez, que Dios te bendiga. Gracias, Giovanni, gracias. A la flota de noches del show, bueno, recargado, saludos a todos, y bueno, Lalín Ferraz, Buller Huicho, gracias. Señores y señores, les agradezco muchísimo. Suheidi Vélez, muchísimas gracias, que Dios los bendiga, sigan en la mejor programación de King Radio FM, lo que quieres escuchar, los reyes de la radio, y pues nos vemos el próximo jueves y viernes con entrevistas con grandes personalidades. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Suheidi. Bye, gracias, saludos. Buenas noches a todos, gracias. Gracias.